Entre las diversas criaturas misteriosas avistadas y reportadas en todo el mundo, hay una categoría muy distintiva, y esta es la de los animales prehistóricos vivientes, merodeando por los bosques y selvas de nuestro mundo como si nunca hubieran desaparecido. Tales informes fantásticos provienen de una variedad de lugares, en particular África con su popular Mokele Mbembe, pero otro lugar menos conocido para los relatos de estas criaturas supervivientes es la naturaleza salvaje de América. Aquí, entre las selvas e incluso los desiertos de los páramos remotos, han llegado relatos realmente extraños que parecen sugerir que las criaturas que tú pensabas extintas quizás estén vivas y todavía se encuentran pisando fuerte el paisaje como siempre lo han hecho. Caso 1. El 15 de abril de 1908 apareció un relato muy curioso de un Georges Dupuy en la revista francesa Je sais toi, y relató un encuentro desgarrador experimentado por dos cazadores en el desierto frío y remoto del territorio del Yukon, en Canadá. Según el informe, el banquero de San Francisco James Louis Butler y un minero de oro local llamado Tom Limor habían estado cazando alces en el área. En realidad, se perfilaba como una buena cacería, ya que habían logrado seguir el rastro de 3 alces y se estaban acercando a su presa cuando sucedió algo muy extraño. Cuando los dos hombres se agacharon para observar a los animales, el enorme alce de repente se asustó mucho por algo invisible entre los árboles. Uno de los animales dejó escapar un bramido de advertencia y los 3 alces salieron disparados en pánico, mientras los 2 cazadores asustados miraban, preguntándose qué podría haber sido lo que había asustado tanto a estos animales intimidantes. Sin embargo, no estaban dispuestos a abandonar su caza, por lo que siguieron al alce a través del desierto, pero luego se encontraron con una vista bastante inesperada. Allí, serpenteando a través de una porción de marisma, había huellas inmensas que ninguno de ellos había visto antes, midiendo 1 metro de ancho y 1,5 metros de largo, así como lo que parecía ser una impresión de una cola arrastrándose detrás. Intentaron seguir las huellas, pero pronto desaparecieron en una zona rocosa que conducía a un peligroso desfiladero en un lugar llamado Partridge Creek, y se canceló la búsqueda. ¿Qué crees que pudo haber sido? Caso 2. Mucho menos conocidos que los casos ya de África son los que han surgido de las profundidades de la selva amazónica. Uno de los relatos más extraños, pero intrigantes, de monstruos gigantes alados vino de un hombre llamado James Harrison, residente de Liverpool, Inglaterra. Fue en febrero de 1947 cuando Harrison, quien, junto con varios compañeros aventureros y exploradores, navegaba por un afluente del Amazonas y se encontró con algo sorprendente. Era una bandada de 5 enormes criaturas voladoras, surfeando el cielo a un nivel alarmantemente bajo. Debido a la proximidad, Harrison y sus colegas pudieron discernir fácilmente que las criaturas tenían piel de cuero, eran de color marrón y tenían una envergadura de alas que excedía los 12 pies. Las alas de los monstruos se describieron como estriadas, mientras que sus cabezas extrañamente aplanadas estaban unidas a cuellos muy largos. En otras palabras, se parecían mucho a los pterodáctilos de una época lejana. El buscador de criaturas Ken Gerard ha notado que algunos escépticos sugirieron que lo que Harrison y su equipo realmente habían visto no eran más que cigüeñas. Es una posibilidad muy improbable, y particularmente cuando uno recuerda que todo el grupo pudo ver a los animales de cerca. Caso 3. En las selvas pantanosas de África Occidental persisten los informes de una criatura del tamaño de un elefante con piel suave, de color gris parduzco, un cuello largo y flexible, una cola muy larga tan poderosa como la de un cocodrilo y patas de 3 garras del tamaño de sartenes. Durante los últimos 3 siglos, los pigmeos nativos y los exploradores occidentales han contado cómo estos animales se alimentan del fruto parecido a una nuez de una planta y se mantienen en las piscinas profundas y las cuevas subterráneas de agua en esta región, en gran parte inexplorada. Aunque las tribus y los misioneros de esta tierra de pantanos impenetrables conocían desde hace mucho tiempo a la criatura, no fue hasta principios del siglo XX que su existencia finalmente llegaría al mundo occidental. En 1909, el reconocido cazador de caza mayor Carl Hagenbeck escribió sobre la criatura en su obra autobiográfica Beasts and Men, en el que contó haber escuchado historias de los nativos de una bestia descomunal y aterradora que fue descrita como mitad elefante y mitad dragón. Hagenbeck investigó este fenómeno más a fondo, hablando con el naturalista Joseph Manges, quien le dijo que, de hecho, los nativos tenían una rica tradición sobre esta bestia, y que él personalmente creía que era una especie de dinosaurio similar a un brontosaurio.
Caso 4. Mamut. No hay otra criatura superviviente más grande o más formidable que el majestuoso mamut lanudo, existente principalmente durante la época del Pleistoceno, que duró desde hace unos 2.588.000 a 10.000 años. El mamut lanudo era similar pero un poco más grande en tamaño a un elefante africano de hoy en día, pero se diferenciaba en que estaba cubierto de pelo desgreñado, tenía orejas más pequeñas para minimizar los efectos del frío y sus enormes colmillos, que usaba para pelear y buscar comida, muy parecidos a sus modernos hermanos elefantes. Aunque el mamut disminuyó considerablemente durante el final del Pleistoceno, hubo poblaciones de reliquias que se cree que existieron hasta hace unos 4.000 años, después de lo cual se considera que finalmente se extinguió. En los últimos tiempos ha habido muchos descubrimientos de esqueletos bien conservados, colmillos, estiércol, contenido del estómago e incluso cadáveres completos enterrados debajo del hielo, tanto en Siberia como en Alaska, pero aún más intrigantes son los numerosos relatos de haber visto presuntos especímenes vivos. Un posible encuentro temprano con mamuts lanudos o un mastodonte norteamericano similar fue informado por el explorador inglés David Ingram, quien se aventuró a las tierras salvajes de América del Norte en la década de 1560. Durante sus viajes tomó notas detalladas sobre la flora y fauna regional, así como la topografía y costumbres de los pueblos originarios que encontró. Estas notas son en su mayoría muy precisas e incluso mundanas para los estándares actuales, pero una cuenta se destaca. El explorador escribió sobre cómo había visto elefantes peludos deambulando, lo cual es notable considerando que no había tales animales autóctonos en ese momento. Y además, las notas de Ingram solían ser bastante precisas. ¿Cuáles eran esas criaturas que vio? Puede que nunca sepamos a ciencia cierta. Caso 5. Tigre dientes de sable. Lejos de ser simplemente una criatura misteriosa evasiva conocida por los nativos de la región como tigres enedi, también han sido vistos por forasteros. En 1910 hubo un relato bastante dramático de un grupo de misioneros franceses que viajaban por el río Bamingui cuando fueron atacados por un enorme gato con grandes colmillos protuberantes, que aparentemente saltó fuera del agua para arrastrar a uno de sus animales, para después como un cocodrilo sumergirse y desaparecer. En la misma zona había un cazador y naturalista llamado Marcel Harley, quien encontró un hipopótamo muerto en 1920 junto al río, que exhibía heridas profundas y graves que aparentemente no fueron infligidas por ningún depredador conocido, sobre las que luego escribiría en su diario. En 1975, el cazador Christian Lenoir estaba con unos guías nativos en la meseta de Enedi cuando escucharon un retumbar. Un rugido escalofriante emana de las oscuras profundidades de una cueva. Los nativos en pánico lo identificaron de inmediato como una de las criaturas con dientes de sable y se negaron a continuar. Curiosamente, Lenoir en la misma excursión encontraría un hipopótamo horriblemente mutilado cerca del río Uanja, que creía que había sido asesinado por algo con colmillos muy largos.